Hola, mil bendiciones. La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Que el Señor le bendiga, le guarde y le proteja. Que su favor vaya delante de ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Estoy aquí porque quiero compartir nuevamente una palabra que el Señor puso en mi corazón hace ya un ratito. Esta es la cuarta palabra del sueño que tuve en febrero 12. Las palabras que vi en el cielo en blanco. Y esta cuarta palabra es: vayan. Este es el encargo de Jesús a sus discípulos. Y a través de este estudio hoy, a través de su palabra, vamos a entender y a escudriñar quiénes son sus discípulos. No solamente eran aquellos que caminaron con Jesús cuando Él estaba en la tierra, sino que desde antes de que Jesús viniera, ya habían seguidores de Cristo. Ya habían seguidores que predicaban su palabra, que la llevaban a tiempo y a destiempo. Y asimismo, hoy día, en el presente, también tenemos el mismo llamado de llevar la palabra, de ir y predicar el evangelio, de compartirlo con los demás. Entonces yo le pido al Señor en este día que sea Él quien le abra sus ojos espirituales y sus oídos para que puedan escuchar y verlo en cada situación, para que puedan entender, que reciban hoy sabiduría de lo alto, entendimiento y conocimiento, para que esta palabra que vamos a compartir hoy se quede en sus corazones y ustedes puedan compartirla con los demás. Como siempre les digo, yo comparto diferentes versiones de la palabra, y me gustaría, si es posible, que ustedes puedan escribir los versículos que yo comparto aquí, para que ustedes puedan ir después en su tiempo libre y puedan leerlo nuevamente y escudriñarlo y reciban más revelación de lo alto. Le doy gracias al Padre, le doy gracias al Espíritu Santo y a Jesús por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo esta palabra con ustedes. Nuevamente, que el Señor le bendiga, que con su sangre preciosa le cubra y le proteja, hoy y por siempre. Gracias, Señor. Entonces, la palabra que voy a compartir nuevamente es vayan. Y buscando en el diccionario de la Real Académica Española, me encontré con el significado de vayan, y es moverse de un lugar a otro o extenderse en el tiempo o en el espacio de un punto a otro. Es un obrar o es un proceder. Y lo más interesante que pude encontrar en ese significado es que es un verbo sustantivo en el tiempo presente. O sea, vayan. No está diciendo ahora, vayan. Eso es importante saberlo. En otra traducción que encontré del diccionario buscapalabra.com, se nos dice que se nos dice de esta manera: vaya también significa desempeñar correctamente la función para la que se está diseñado. Esa me fue muy interesante porque mientras estaba estudiando este tema, me di cuenta que básicamente es eso mismo. Esto último me enseñó y me llamó la atención, porque es que estamos tú y yo creados para desempeñar correctamente una función para la cual fuimos diseñados. Hemos sido diseñados para esta función. O sea, lo que tú tal vez piensas que no tienes o que no has aprendido, ya Dios lo puso, lo depositó dentro de ti. Lo depositó dentro de ti. Y a través del estudio de la palabra podemos cada día más emprendiendo y entendiendo ese propósito con el que hemos sido llamados, para gloria de Dios. Entonces vamos a ver esta parte sobre este diseño y este propósito para el que fuimos creados. Y para eso vamos a ir a Juan capítulo 15 versículo 16. Y Él nos dice algo aquí muy importante. Escúchalo. No me eligieron ustedes a mí. Yo fui quien los eligió a ustedes. Y lo he destinado para que vayan y den frutos abundantes y duraderos. Entonces ahí podemos ver que él nuevamente nos reitera
que estamos destinados para ir. La palabra dice vayan y den frutos. Ven. O sea, no fuiste tú quien elegiste seguir a Jesús solamente o simplemente. No, ya tú has sido elegido por Dios. Nosotros hemos sido elegidos para cumplir este mandato. Y eso yo creo que es importante saberlo, porque a veces las personas piensan que tiene que elegirte cierta universidad o cierta iglesia, o tiene que elegirte cierta denominación. Ya tú fuiste elegido por Dios. Tú has sido elegido por Dios. Eso es suficiente. Y Él, según te vayas moviendo en el proceso, Él te va ayudando. Él te va ayudando, te va guiando. Para eso tenemos el Espíritu Santo. Y yo sé que algunos de ustedes piensan que, como les dije, en este mandato es solamente para los discípulos que caminaron con Jesús por esta tierra. Hace más de 2000 años, pero no. Y eso lo podemos ver porque Isaías 50, versículo 4, no lo dice. Y Isaías era uno de los profetas mayores. Y él tenía este mandato también. Antes de Jesús ya se predicaba la palabra, se hablaba del evangelio. Y ni siquiera en aquel tiempo estaba escrito así como lo tenemos nosotros hoy. Tenemos la facilidad nosotros que lo tenemos traducido. Lo tenemos por ejemplo, uno puede buscarlo hoy en día, la palabra de Dios en el internet, y tú la puedes escuchar. Ellos no tenían esa facilidad antes. Es bonito eso, saberlo, que desde siempre ese ha sido el mandato. Entonces, en Isaías 50, versículo 4, nos dice: el Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados, con palabras de aliento. Todas las mañanas me hacen estar atento para que escuche dócilmente. Entonces aquí Isaías, quien forma parte del Viejo Testamento, nos habla de que el Señor mismo lo ha instruido para que Él lleve o comparta la palabra de aliento con aquellos que lo necesitan. Claramente se puede notar que tenemos un llamado donde Dios mismo nos dice: vayan y comparta lo que yo le he enseñado. Y puede ser que tal vez diga, bueno, pero yo no entiendo, yo no he escuchado a Dios, yo no puedo escuchar su voz, yo no sé lo que Él me está diciendo, yo no sé lo que Él me está llamando, yo no sé cuál es mi propósito. Todas esas preguntas pueden venir a nuestra mente, en nuestro interior. Claro que sí. Pero para eso tenemos el Espíritu Santo, para que nos guíe. Y claro está, también tenemos maestros, tenemos predicadores, tenemos sacerdotes, tenemos pastores. Podemos, vuelvo y le digo, escuchar a predicadores. Tenemos mucha forma de ir aprendiendo cada día más y más y escudriñando la palabra para saber y recibir revelación de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, tenemos ahí ya claro que debemos compartir lo que sabemos. Tenemos ese llamado. Y aquí puse yo en mis anotes que lo que se aprende de la palabra de Dios es para ponerse en práctica con los que nos rodean. Y eso nos lo dice también en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Y Él nos recuerda. Y esto es importante porque cuando uno comienza a estudiar la palabra de Dios, uno se da cuenta que algunos versículos se intercalan con otros. Eso tú te vas dando cuenta según lo vas estudiando. Entonces, mira, dice Santiago, otra vez como le dije: no se contenten solo con escuchar la palabra, llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. Indiscutiblemente tus obras se tienen que escuchar más fuerte, más alta que tus palabras. Tenemos que ponerlo en obra. Tenemos que ir. Como Él nos está enviando, vayan. Vayan. Lo que tú sabes, tú tienes que compartirlo. Yo sé que algunos tienen miedo de hablar o compartir. Tal vez se sienten tímidos.
de compartir lo que saben. Pero mira lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 19. Nos aclara que tenemos poder dado por Dios para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño. Entonces no tengas miedo, que Dios va contigo. El Espíritu Santo te acompaña. Y volviendo al tema de vayan, este fue el encargo de Jesús a sus discípulos. Y esto lo podemos leer en San Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. También les recomiendo que pueden leer en Marcos 16, el capítulo 14 al 20. Vamos entonces aquí a ver qué es lo que nos dice en Mateo 28, capítulo del 18 al 20. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras. Dios me ha dado autoridad plena sobre el cielo y la tierra. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les todo lo que le he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, no estamos solos, como le dije, pero tenemos el mandato de ir a enseñar y también a poner en obra. Entonces también lo que enseñamos a otros tenemos que enseñarle que ellos también tienen que ponerlo en obra. No solamente nosotros ponerlo en obra, pero también enseñar a los demás que lo que ellos aprenden tienen que ponerlo en obra para que sigan los mandatos correctamente. Entonces, por consiguiente, ese versículo el versículo 18 en Mateo nos confirma lo que leímos en Lucas. No lo confirma. O sea, otra vez, el 18 nos dice, cuando Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras, Dios me ha dado autoridad plena sobre el cielo y la tierra. Entonces esa autoridad Él no la pasó a nosotros, para que así tampoco no tengamos miedo si podemos actuar de acuerdo a lo que hemos aprendido. Entonces no hay por qué tener miedo de ir a compartir la buena nueva. No tengamos miedo, compartámoslas según la forma que el Señor te deje sentir en tu corazón, no como yo te digo. No, yo no estoy aquí para eso. Tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. Lo que Él ponga en tu corazón, de esa manera tú lo vas a compartir. Él a mí me ha usado en esta manera de hacer videos y compartir su palabra. También doy estudio de Biblia. Y muchas otras formas yo también comparto la palabra. La gloria siempre a Dios. La gloria siempre a Dios. Entonces hay varios puntos que quiero tocar y deseo que lo escribas para que puedas escudriñarlos en tu tiempo libre. Y para que no solo creas que es lo que yo estoy diciendo, sino para que tú veas qué es lo que dice la palabra de Dios, qué dice el Evangelio, qué dice la Biblia. Entonces, punto 1, no podemos avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios para que todos los que crean alcancen la salvación. Y esto lo pueden leer en Romanos capítulo 1, versículo del 16 al 17. El punto número 2. Ya sabemos o hemos hablado de tener miedo. Hablamos un poco de eso. Porque y entonces dice, porque se nos ha dado poder sobre el enemigo. Eso estaba en Lucas capítulo 10, versículos 17 y 19. También en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Él no ha pasado ese poder a nosotros para que vayamos y compartamos con los demás sin tener miedo de que algo no vaya a pasar. Y mira que todavía, por ejemplo, hay misioneros y personas que comparten la palabra en diferentes países, que lo hemos escuchado en las noticias, y que son perseguidos, que son maltratados, que son asesinados. Todavía eso existe. Yo espero que tú lo hayas escuchado e interceda por los misioneros y aquellos que están compartiendo la palabra de Dios, que están siendo perseguidos.
Esa es parte de nuestro mandato también, interceder por los demás. Entonces, punto número 3, somos testigos. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, se nos dice esto: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí hasta las partes más lejanas de la tierra. Amén, gloria a Dios. Ve, aquí nos está hablando que ya el Señor no iba a dejar el Espíritu Santo. Él no va a dejar el Espíritu Santo. Y sabemos que Él nos envió el Espíritu Santo en el Pentecostés. Pero les exalto a que lean en Efesios capítulo 1, versículo 13. Y se nos dice que habiendo oído la palabra o el evangelio y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Si tú ya se te ha predicado, se te ha hablado de Dios y tú lo aceptaste en tu corazón, tú has sido sellada con el Espíritu Santo para compartir, para ir y compartir. Y el punto número 4 que quiero aclarar es el punto final de esta parte. No podemos callar. Entonces, esto lo podemos ver en Hechos capítulo 4, versículo 20. No podemos callar. Dice: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, tal vez, como le dije, tú que me estás escuchando tengas miedo. Tal vez tú tienes ya muchos años en el evangelio o conociendo sobre la palabra de Dios y tengas miedo. Pues gloria a Dios que en este país todavía no estamos siendo perseguidos. La gloria a Dios. Pero yo sé que tú tienes un llamado. Y lo que tú sabes tienes que compartirlo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No te puedes quedar callado. No te puedes quedar callado ni callada. Tienes que hablar a tiempo y a destiempo. Muchos cristianos hoy en día se piensan que es suficiente con saber la palabra, con entender la palabra, y lo tienen como un tesoro escondido, como un tesoro apreciado, y la palabra de Dios lo es, claro está. Pero el punto con esto es que ellos nada más quieren compartir la palabra con aquellos que ya conocen la información, con su congregación, con su iglesia, y tienen miedo de ir a compartirla con los demás, con los que no están salvos. Tal vez porque no se quieren contaminar, porque piensan que se pueden perder si se contaminan con aquello que no conocen. No, pero estamos llamados a llevar esa palabra de salvación. Estamos llamados a llevar esa palabra de salvación. Y tristemente, muchos no lo hacemos. Muchos no lo hacemos. Y hay que tener cuidado con eso. Porque entonces a veces, por ejemplo, lo puedo decir por experiencia propia. Yo sé que muchas personas que conozco, y no le estoy juzgando, es que tienen dificultad en mezclarse una congregación con otra. Y esto me llega a la mente a mí, que Jesús dijo que Él va a venir por una iglesia, una sola iglesia. O sea, Él no viene por diferentes buildings, Él no viene por diferentes iglesias. Nosotros somos la iglesia, nosotros los seres humanos somos la iglesia, y Él viene por una sola. Y cuando Él venga, Él la va a encontrar sin mancha. Y lamentablemente el que tenga mancha no va a llegar al reino de los cielos. Entonces, estamos a tiempo todavía de poder llevar la palabra a tiempo y a destiempo. Sin importar qué denominación tú eres, sin importar de dónde tú vienes, de dónde te saliste, de dónde te sacaron. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que compartirla con los demás. La gloria a Dios. La gloria a Dios. Siempre a Él. Y con nuestra vista, nuestra mirada puesta en Él. Que de todas cosas que podamos encontrarnos, cualquier situación, Él nos va a ayudar a salir de ella. Él nos va a ayudar. Entonces, algo que yo me pasa muchas veces es que cuando me encuentro con personas de diferentes denominación, que son de otra iglesia que no es la mía, se piensan tal vez que yo no soy cristiana, pero yo soy cristiana. ¿Por qué? Porque yo sigo a Cristo.
A mí no me salvó iglesia, ni me va a salvar iglesia. A mí no me va a salvar donde yo me mueva, donde yo no me mueva. A mí, mi salvación viene por Cristo Jesús. Y a Él le debo la vida. Él pagó el precio de sangre por mí. Eso fue lo que Él hizo. Él pagó el precio de sangre en la cruz por mí. Entonces, iglesia, religión, nada de eso me va a salvar. Nada de eso. La palabra es clara. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo a través de Él se llega al Padre. Eso no es difícil entenderlo cuando tú conoces la palabra de Dios. A mí no me salva a la iglesia que yo voy. A mí me salva Cristo Jesús. Y en seguir sus caminos y sus mandatos y sus mandamientos. Ahí está mi salvación. Gloria a Dios. Entonces, muchas personas se dejan llevar por eso. ¿Para qué iglesia tú vas? Por favor, entiéndeme. Eso jamás te va a salvar. Al building, a la congregación, a la casa, donde sea que tú vayas a recibir la palabra de Dios, eso no te va a salvar. La salvación solamente está en Cristo Jesús, que resucitó. El domingo pasado celebramos la resurrección de Cristo. Él no se quedó en la tumba. Él no se quedó en la tumba. Él vivió, Él resucitó y está vivo entre nosotros. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria, 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 Padre amado, Padre bueno y Padre misericordioso. Entonces, volviendo al tema, aunque no lo dejé, y miremos lo que nos dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Para esto lo ha llamado Dios por medio del evangelio que nosotros anunciamos. ¿Para qué? Para que lleguen a tener parte en la gloria de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados por medio del evangelio para que anunciemos la palabra. Es grandioso cuando nos podemos meter en la palabra y poder entender un poquito y recibir esa revelación, para que lleguemos a tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero tener parte en esa gloria. Oh, santo y alabado eres, Señor. Entonces, ya con la mayoría de las cosas que le he dicho, podemos entender y saber que somos llamados a anunciar. Lo que se puede decir, ser discípulos. Estamos llamados a ser discípulos para anunciar la palabra de Dios, para anunciar el evangelio. De otra manera, somos seguidores de Jesús. Es decir, tenemos que responder al llamamiento de Dios. Y a esto somos motivados por el Espíritu Santo. Entonces, volviendo otra vez a la parte de los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? ¿A quién Dios le dice vayan? Y para esto vamos a ver qué nos dice la palabra sobre esto brevemente. Y deseo terminar con estos últimos versículos, son varios. Y vamos a leer en el libro de San Juan 13, versículo 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Así también ámense los unos a los otros. Porque el amor que se tengan los unos a los otros por el amor que se tengan los unos a los otros, reconocerán todos que son discípulos míos. A través del amor, entonces podemos ser reconocidos como discípulos de Dios, como discípulos de Jesús. Gloria a ti, Señor amado. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Qué grandioso es el Señor. Entonces, tenemos que tener amor por los unos por los otros. Ven, aquí veamos que Jesús nos habla en general, o sea, a todos nosotros. Y al final del versículo 35 nos resalta que si nos amamos los unos a los otros, seremos sus discípulos.
Recuerden que en Juan capítulo 15, versículo 16, Él nos dice, vayan. Sí, fuimos creados para ir y anunciar la buena nueva. Tú has sido creado para anunciar el evangelio, para compartirlo con los que están alrededor tuyo y con los que se te sean posible. Entonces, y en algunos capítulos anteriores, en el libro de Juan, versículo 8, capítulo 31, dijo Jesús a los que habían creído en Él, y si permanecieran en su palabra, seríamos verdaderamente sus discípulos. Entonces tienes que mantenerte en su palabra, renovarte cada día a través de la palabra. Como también nos dijo Isaías en el capítulo 50, versículo, creo que era 14. Cada día, tú escudriñando la palabra de Dios, puedes renovar tu mente, tu alma y tu corazón, y puedes ir aprendiendo más de Él. Y así podemos ser reconocidos como discípulos. Y deseo añadir estos últimos capítulos en Filipenses 1:6 y Juan 16:33. Y esto es para que tomen ánimo y fortaleza en la carrera que les toca correr. Vamos a leer juntos. Primero vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y si Dios empezó tan buen trabajo en ustedes, estoy seguro de que lo continuará hasta concluir el día de Cristo Jesús. Entonces, lo que Dios ya ha puesto en ti, lo que Él comenzó contigo, Él lo va a terminar. Él no lo va a dejar a media. No tenga miedo, sigue adelante. No te quede ahí con lo que tú sabes. Compártelo con los que están alrededor tuyo. Comparte la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Que la segunda venida está cerca. No sabemos del día ni la hora, pero está cerca. Muchas cosas se están viendo ya. Entonces no te quede callado. No te quede callada. Comparte la palabra, comparte el evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, el otro que van a compartir era Juan 16:33. Y nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar que yo he vencido al mundo. Oh, gloria a ti, Señor Jesús. Ya Jesús venció al mundo. Sabemos que Él fue a la cruz y Él resucitó, nos dice la palabra, al tercer día. El domingo pasado, como les dije, ya celebramos esa resurrección. Entonces, Jesús está vivo. Ve y anuncia su palabra. Ve y anuncia el evangelio. Llévale consuelo a aquellos que no lo tienen. Aquellos que están tristes, llévale la felicidad del evangelio. Comparte la alegría que Dios ha puesto en tu corazón con aquellos también. No tenga miedo. Entonces quiero dejarte nuevamente con la palabra vayan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor me le bendiga, que el Señor me le guarde, que el Señor me le proteja, que su favor vaya delante de ustedes. Recuerden que aunque caigan 1000 y 10,000 a su diestra, a ustedes no llegará nada que pueda perturbarlo. Que lo pueda maltratar, que lo pueda confundir, que lo pueda matar. Y claro está, como le dije, hay misioneros que están pasando por esto, pero ellos no le tienen miedo a la muerte. Porque el que está dentro de ustedes es más grande que el que está fuera de ustedes. Ya el enemigo está vencido. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi alma te alaba. Seguiremos celebrando la resurrección de Cristo cada día, sabiendo que Él está vivo. 1000 bendiciones. Reciban la paz de nuestro Señor Jesucristo, hoy y para siempre. Bye.